Ramón Razo Zárate. En esta ocasión les voy a hablar sobre la importancia del manejo silvícola de los bosques para enfrentar el cambio climático. A nivel mundial se han sentido los efectos negativos del cambio climático provocados por el aumento de las concentraciones de CO2 que provienen de diferentes fuentes antropogénicas, como son las industrias, refinerías, entre otras, y las fuentes móviles, el uso de vehículos que usamos toda la población y demás comodidades que tenemos en nuestros hogares. Esto sin duda alguna ha favorecido o ocasionado la presencia del efecto invernadero, del calentamiento global y lo que se conoce como cambio climático. Afortunadamente los árboles absorben CO2 por medio de la fotosíntesis en presencia de agua y la energía solar y transforman el dióxido de carbono en carbono orgánico, que se concentra en lo que conocemos como biomasa o carbohidratos y además nos proporciona oxígeno, un elemento de vida indispensable para nosotros. En un árbol se tienen diferentes reservorios de carbono, es decir, el dióxido de carbono que absorben los árboles se concentra en lo que conocemos como la estructura del árbol, que está compuesta por la biomasa aérea, donde están las flores, las hojas, las ramas, el fuste o tallo del árbol, el mantillo que está constituido por todas las partes muertas que caen de los árboles, la madera muerta, la biomasa subterránea, es decir, las raíces, y el suelo, la materia orgánica del suelo. Todo ese dióxido de carbono que entra al árbol no se queda en su totalidad en él, pues recordemos que las plantas son seres vivos que también respiran y emiten cierta cantidad de CO2. También en la descomposición de la materia orgánica, donde participan muchos microorganismos, hay liberaciones de CO2 y también en la descomposición propiamente del humus o la materia orgánica del suelo. ¿Cuánto carbono contienen las especies forestales? Bien, para saber cuánto es la cantidad de carbono que las plantas están almacenando en sus diferentes estructuras, existe una metodología que consta de métodos destructivos y no destructivos. Con los métodos destructivos se tiene que tomar parte de un árbol completo y sacar por diferencias de contenido de humedad su biomasa. Pero también se puede hacer a través de modelos salométricos, tomando datos de los árboles como el diámetro, la altura, y estimando su volumen y considerando la densidad de la madera. También existen metodologías ya aprobadas para el suelo. Cual sea la metodología que nosotros utilicemos, cuando no conocemos cuál es la concentración de carbono para cada especie de planta, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, establece que podemos multiplicar el contenido de biomasa por 0.5, que representa el 50%, que es el carbono que está retenido en las diferentes especies forestales. Si nosotros quisiéramos ser más precisos en este dato, podemos recurrir a algunos proyectos de investigación, como algunos que hemos realizado, donde, para el caso del Parque Nacional Chico, aquí en el estado de Hidalgo, nosotros determinamos la concentración de carbono para todos los árboles, arbustos y herbáceas que se tienen ahí, y encontramos que, por ejemplo, el Abies religiosa, que es el árbol que es representativo de ese parque nacional, tiene un 45% de concentración de dióxido de carbono, y otra especie también de árbol, aunque de porte bajo, que es el Juniperus monticola, supera el 50% que establece el IPCC. En cuanto al contenido de carbono en los bosques de México, bosques templados, existen diferentes estudios que han realizado estudiosos de la materia y han encontrado que para los bosques de coníferas, que está compuesto por los bosques de oyamel, bosques de pino y bosques de cupressus, se tiene un total de 257 toneladas de carbono por hectárea aproximadamente, distribuidas entre la parte aérea, con 118 toneladas, en el suelo 120 y en las raíces 19. El bosque de encino tiene una concentración de 246 toneladas por hectárea y el bosque mesófilo de montaña 430 toneladas de carbono por hectárea. Este último ecosistema es más rico o tiene mayor concentración porque sus árboles son caducifolios y aportan una gran cantidad de materia orgánica año con año. Entonces, con lo anterior,
Pues es importante resaltar que los bosques son un importante depósito de carbono, cuya permanencia en el ecosistema depende de que no se presenten algunos fenómenos antropogénicos o naturales nocivos, como son los incendios forestales, porque todo el carbono que los árboles y los bosques almacenan durante mucho tiempo se puede regresar a la atmósfera en pocos segundos. En México tenemos diferentes tipos de vegetación y aquí en la zona central tenemos bosques de oyamel, tenemos bosques de pino, bosques de especies de rápido crecimiento como Pinus pátula, de cupresus o cedro blanco, bosques de encino, bosques mesófilos de montaña y la mezcla de ellos. Y bueno, todos estos contienen muchas especies que todas y cada una de ellas capturan y almacenan carbono de diferente manera, en diferente cantidad, dependiendo también de si son especies perennes, si son caducifolias y de su densidad de la madera. En ocasiones se piensa de que los bosques no se deberían tocar. Creemos que sería mejor tenerlos, voy a poner este ejemplo, dentro de una vitrina para que los podamos tener por mucho tiempo, pero en realidad pues, los bosques y los árboles son seres vivos que requieren de una interacción entre todos los elementos del medio. Ahora, ¿qué pasa en los bosques que no se manejan, que no se intervienen silvícolamente? Pues estos se degradan, los árboles van muriendo y tenemos un ejemplo claro aquí en el Parque Nacional El Chico, donde los árboles de oyamel están muriendo de la parte superior hacia la parte baja, en un fenómeno que se conoce como la muerte descendente del oyamel. Los bosques se queman cuando no se incorporan al manejo, que no se obtiene ningún beneficio y no hay quien combata los incendios. Se llegan a plagar, como actualmente sucede que ahora con la escasez de lluvia se están registrando grandes extensiones afectadas por plagas. Los bosques cuando no se manejan también, pues se van muriendo los árboles, cumplen su ciclo de vida y finalmente resulta costoso recuperarlos. O simple y sencillamente llegan a derribarse o caerse por los vientos fuertes y todo ese material se queda ahí sobre el suelo, constituyendo un alto riesgo cuando se presenta un incendio forestal. Ahora, cuando se incorporan al manejo silvícola, vamos a ver cómo responden los bosques. Aquí quiero hacer un paréntesis y mencionar que el manejo silvícola o la silvicultura es el cultivo y aprovechamiento racional de un bosque que se lleva a cabo en México mediante un estudio que se hace un diagnóstico primero del bosque para ver qué terrenos y qué condiciones de bosque son los que se pueden aprovechar, cuáles son las características de las especies, cuáles son las características del medio como el clima, la diversidad de fauna que existe en un sitio, la presencia de especies que estén en la norma 059 de la Semarnat 2010 con alguna categoría de riesgo y también analizando los efectos del manejo del bosque sobre otros elementos como la fauna silvestre. Para esto se cumple con todo lo que marca la legislación, se elabora un programa de manejo forestal y los aprovechamientos se basan en dos principios básicos. El primero es considerar que los árboles son seres vivos que como tal nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Entonces, antes de que suceda la última etapa, que los bosques son maduros y tienen una alta producción de semilla, se intervienen, simulando un poco lo que hace la naturaleza, abriendo espacios, eliminando un poco la materia orgánica que está sobre el suelo, para que la semilla, cuando cae de manera natural de los árboles maduros, pueda germinar. Y también otro de los principios es que con los bosques, al ser un recurso natural renovable, este se puede renovar de manera cíclica. Partimos de un bosque adulto al que se aplica un tratamiento de regeneración y posteriormente se va formando un nuevo bosque que se va cultivando hasta llegar nuevamente a la etapa madura donde se vuelve a intervenir. Si queremos tener bosques, como se está haciendo actualmente, manejados silvícolamente, que cumplan un doble propósito, que además de proporcionarnos madera, nos ayuden a capturar más carbono, los productos que se obtienen de la madera, si se destinan para
elaborar productos de larga duración como muebles, vigas, pisos de madera o artesanías, podemos tener el carbono retenido por mucho tiempo. Recordemos que yo mencioné hace un momento que el 50% aproximadamente del peso seco de, por ejemplo, una madera es carbono. Entonces, podemos tener muebles por mucho tiempo, ¿no? Otros productos de larga duración. Bien, durante el manejo silvícola que se realiza en los bosques, se tiene un nuevo bosque que se va formando mediante diversas actividades que se realizan, como son las limpias o chapeos, donde se quita o se controla la vegetación herbácea y arbustiva que compite con los árboles de momento, para que estos puedan desarrollar de manera favorable, y una vez que alcanzan cierta ventaja, se deja que establezca el estrato arbustivo y el herbáceo. Pero este nuevo bosque requiere de ciertos trabajos que se van aplicando de manera periódica para llevar un control adecuado del número de árboles que pueden existir por hectárea y que pueden estar creciendo de manera favorable con los nutrientes que se tienen en el suelo. Entonces, en los estudios que se realizan, se aplican algunos tratamientos que se conocen como de regeneración, que consiste en intervenir un bosque adulto, seleccionando los mejores individuos, que los vamos a dejar como árboles semilleros, este es uno de los métodos, y todos los demás se aprovechan. Esto con el fin de abrir espacios para que las semillas de los árboles puedan caer y cuando se tengan las condiciones adecuadas de humedad y luz, puedan germinar, y así se va estableciendo el nuevo bosque. Entonces, con un aprovechamiento forestal, aunque de momento impacta lo que se hace con la extracción de la madera, en realidad lo que está haciendo es abriendo el espacio para crear las condiciones adecuadas para la germinación de las semillas. La madera que se obtiene, como ya mencionaba, se va extrayendo del área de regeneración. Muchos de los bosques que estamos trabajando actualmente en el estado están certificados, es decir, se tiene la garantía de que viene de un predio que estaba incorporado al manejo forestal y que es pues, madera legal, y esta se puede incluso exportar. Entonces, la idea, si queremos tener bosques o cultivarlos con el fin de que nos ayuden a capturar más carbono, la idea es que la madera que se obtenga se destine para elaborar productos de larga duración, como algunos que vamos a ver aquí a continuación, como son las casas, los muebles, vigas y demás. Entonces, una vez que se interviene un bosque, inicia lo que conocemos como sucesión ecológica. Al quitar la mayoría de vegetación, empieza una competencia entre las plantas herbáceas, las arbustivas y los árboles. Y poco a poco se va a ir estableciendo la regeneración, pero para eso también se hace un cercado de las áreas que están en proceso de regeneración y se abren brechas cortafuego para proteger esa área de un posible incendio. Posteriormente se van aplicando limpias o chapeos, como ya mencionaba, y poco a poco se va logrando el establecimiento del nuevo bosque. A partir de aquí, cuando empiezan a aparecer los nuevos arbolitos, estos ya empiezan a realizar actividad fotosintética y empiezan a capturar el CO2 de la atmósfera. Una vez que se establece la regeneración natural, que tenemos el número suficiente de árboles por hectárea, entonces es momento de retirar los árboles adultos, si es que dejamos semilleros como mencionábamos, para que los nuevos arbolitos tengan toda la libertad de poder estar creciendo de manera adecuada. Y es así, como podemos ver en las imágenes, que se va formando un nuevo bosque a partir de la regeneración natural a altas densidades. Nada para que tengamos una idea, cuando hacemos una reforestación, estamos plantando alrededor de 1.500, 2.500 árboles por hectárea, y cuando aplicamos un tratamiento aquí en la zona central, estamos obteniendo densidades de 10.000 a 30.000 arbolitos por hectárea de manera natural. Entonces, son muchos árboles por hectárea los que se tienen y es necesario aplicar un tratamiento que se conoce como cortas de preaclareos. En ese momento se hace la selección de los mejores individuos y se va retirando los otros arbolitos que
lo que se hace con ellos es que se pican y se convierten en materia orgánica para el suelo. Una vez que pasan algunos años, alrededor de unos 5 años, los árboles empiezan a lignificar, los que dejamos, los árboles residuales, y aquí se aplica otro tratamiento que se conoce como aclareo o aclareo comercial. Vamos quitando más árboles y estos árboles que se aprovechan, que están a altas densidades, se destinan para elaborar puntales para las construcciones o para material celulósico para elaborar papel. Podemos aplicar varios aclareos durante la vida de un árbol o de un bosque y vamos obteniendo diferentes productos. Ya en las últimas etapas de los aclareos vamos a obtener trozas que llamamos trozas comerciales, de las que se elaboran tablas, y estas pues ya se pueden destinar para elaborar productos de larga duración que nos van a ayudar a capturar o a tener almacenado el carbono, como ya lo mencionaba anteriormente. Con los aclareos lo que estamos haciendo en realidad es quitar competencia a los árboles que estamos dejando para al final del turno, que le llamamos cuando va a llegar a la cosecha final, y lo que buscamos es que estos estén creciendo de manera libre y que incrementen en volumen. Al incrementar en volumen, están incrementando en biomasa y va a ser más la cantidad de carbono que están almacenando. Una vez que se tiene ya el bosque con la aplicación de los aclareos, se va logrando también el establecimiento de la diversidad que se tenía originalmente en el bosque, de otras plantas arbustivas y herbáceas, y estas también ayudan a la captura de carbono. Recordemos que todas las plantas realizan fotosíntesis. Y así de manera gradual se va preparando el bosque para que llegue a la etapa adulta, donde va a producir semilla viable nuevamente para volver a regenerar el bosque. Es así como los bosques constituyen un ecosistema que nos ayuda a capturar carbono a través de la fotosíntesis durante el periodo de vida de los árboles y lo va almacenando a través del tiempo en su madera. Con el aprovechamiento de un bosque se tienen diferentes áreas de corta que constituyen áreas de captura y almacenamiento de carbono. Algunas donde se va estableciendo el nuevo bosque, que aquí sí quiero resaltar que de acuerdo a diversos estudios se ha comprobado que los árboles jóvenes son más activos desde el punto de vista de la fotosíntesis y capturan mayor cantidad de carbono. Entonces nos conviene tener bosques jóvenes. Estos bosques, como se van desarrollando, pues van incrementando, ya mencionaba yo, en volumen y biomasa y van almacenando más carbono. Se hacen cosechas intermedias de algunos árboles que tenemos que estar quitando para dar oportunidad a que los árboles que dejemos estén incrementando en cuanto a biomasa y captura de carbono, y estos a su vez se tienen que proteger. Año con año se abren brechas cortafuego para evitar que llegue un incendio y se puedan quemar esos bosques, ¿no? Entonces, una de las labores que los dueños de los bosques tienen, una de las tareas principales, es cuidar que ese bosque que están aprovechando no se queme, porque, como lo mencionaba, de lo contrario, el carbono que teníamos almacenado ahí durante muchos años se va a regresar a la atmósfera de manera rápida. De esta forma, al someter un bosque al manejo silvícola, se logra un balance entre lo que se conoce como el manejo sustentable del bosque, donde equilibramos la parte económica, los señores obtienen dinero o ingresos por la venta de madera, que destinan para el pago de sus salarios, para hacer obras de beneficio social, pero sobre todo para cuidar el recurso. De esta manera, con los aprovechamientos forestales, se logra llegar a tener un bosque ideal para la captura y almacenamiento de carbono. Es decir, tenemos árboles de diferentes edades, los jóvenes están en plena actividad fotosintética y los árboles adultos están almacenando el carbono que durante toda su vida fueron capturando. Y bueno, esto es lo que les quería platicar en esta ocasión. Muchas gracias.